Buenos días. Vamos a empezar un ciclo de capacitaciones relacionadas a prevención de higiene y seguridad con la intención clara de llegar a todos ustedes y poder hablar de temas relacionados con la prevención. En este contexto que nos encuentra hoy en pandemia, vamos a iniciar todo este ciclo de capacitaciones virtuales con esta lamentable situación de pandemia que tenemos hoy llamada COVID-19. Para esto vamos a dar inicio a una capacitación que básicamente va a seguir como eje, lo que sigue como eje nuestra materia de prevención, que es cuidar la vida inicialmente. Cuidar la vida, por supuesto, se refiere a tratar de evitar, prevenir el contagio de esta enfermedad llamada COVID-19. Para eso vamos a instalar 8 ejes de acción basándonos en distintas metodologías para tratar de evitar ese contagio. Esas metodologías nos van a ayudar a saber cuál es el paso a paso para prevenir la posibilidad de que nos contagiemos de COVID, ¿sí? Inicialmente vamos a hablar de planificación, cómo hacer para mantener un lugar sano o libre de contagio en su mejor momento, limpieza, desinfección, uso de barbijo, distanciamiento social y otros temas que vamos a ver a continuación. Dentro de esos 4 ejes de acción que habíamos mencionado inicialmente, vamos a empezar a desarrollar los primeros 4. Esos primeros 4 serán la planificación y el mejoramiento, la limitación de la presencia, es decir, el contacto entre los trabajadores, la detección de casos sospechosos o contactos estrechos, y por último, la limpieza y desinfección. Vamos a empezar con el primero, que se relaciona a la planificación y mejoramiento. Planificar es un eje básico de saber qué es lo que debo hacer ante distintas situaciones. Esa planificación se refiere a que la empresa actualmente dispone de una persona responsable por cualquier tema de COVID. Es decir, saber qué hacer, qué debemos hacer, a qué organismo debemos llamar, a quién debemos recurrir, qué pasos debemos seguir a la hora de tener un caso sospechoso, de tener un contacto estrecho, es la base por la cual iniciaremos nuestro método de prevención. A partir de eso existe lo que se llama el mejoramiento, es decir, detectamos dentro de nuestras instalaciones qué oportunidades de mejora o qué necesidad de mejorar las medidas de prevención tenemos disponible. Esa es la base, tener condiciones que no ayuden a que se propague justamente el contagio de esta enfermedad. Entonces lo primero estará relacionado con planificar y mejorar lo que se pueda mejorar. Cuando hablamos de mejorar es instalar puestos de sanitización, adquirir y escribir hábitos correctos de trabajo en el día a día. Eso se llama justamente metodología y planificación. Saber qué podemos hacer para mantener el distanciamiento, mantener las medidas de prevención. Todas esas cosas irán desarrollándose de una manera detallada a lo largo de este curso. El segundo punto hablaba de la limitación de la presencia. Nosotros sabemos que inicialmente la limitación de la presencia está relacionada a que las personas dentro del grupo de riesgo han quedado por cuestiones legales nacionales excluidas de tener que desarrollar actividades. Esas personas recordamos que son las personas embarazadas, las personas que tengan alguna enfermedad inmunodeficiente, las personas mayores de 60 años. Eso se fue cambiando a medida que fue avanzando el calendario de vacunación, pero además de esa limitación es importante buscar una forma, sobre todo de la exclusión de esas personas. Es importante también iniciar lo que sería la limitación de la presencia dentro de los lugares, es decir, empezar a favorecer ciclos para evitar que mucha gente se junte en determinados lugares. Además de esta limitación, habíamos hablado que uno de los ejes de acción sería la detección de casos sospechosos y contactos estrechos. Eso se hace de dos maneras muy marcadas. Por un lado, tomar medidas de ingreso, permanencia y egreso de planta.
El ingreso de plantas se hace con verificar la temperatura, hacer una desinfección de manos, se podría medir incluso o hacer pruebas de olfato. Se conoce que COVID-19 está relacionado mucho a la pérdida del gusto y el olfato. Una desinfección general que está relacionada con la cabina sanitizante que tenemos en el ingreso de la planta. Eso nos hace a nosotros que tomáramos medidas de prevención a la hora de ingresar. Pero lo que nosotros primero tenemos que tener como eje es nuestra propia sintomatología. Si yo siento fiebre, si yo tengo tos seca, si yo tengo dolor de cabeza, si yo tengo dolor de cuerpo, son indicios a que yo soy un caso sospechoso de COVID. Ante esa situación, siempre lo recomendable es no concurrir a la jornada laboral, dar aviso de esa situación para que se tomen las medidas correspondientes. ¿Sí? Eso es lo principal ante la posibilidad de que existieran casos sospechosos. Si yo tengo un contacto estrecho con una persona que haya tenido COVID o inclusive tenga una sospecha de COVID por la sintomatología antes mencionada, también tengo que dar aviso a la empresa para evitar que pudiéramos tener contagios indeseados. Nuestro cuarto eje de acción será la limpieza y desinfección. Punto importante si los hay. Justamente la limpieza y desinfección está referida a que este virus muere con distintos agentes químicos como ser el jabón, el alcohol en gel tan conocido por nosotros, los detergentes. Todos los métodos de limpieza hacen justamente que se evite la posibilidad de un contagio de COVID reposado en alguna superficie. Entonces las metodologías de limpieza y desinfección van a ser fundamentales para mantener los ambientes libres de COVID, ¿sí? Limpieza con detergente, enjuagues con agua, aplicación de desinfectantes, ambientes ventilados y por supuesto uso de elementos de protección personal. Esos elementos de protección personal serán fundamentales y los vamos a desarrollar en breve. Otro de nuestros ejes de acción es lo que estamos haciendo en este momento particularmente, capacitación. La capacitación y que cada uno de nosotros conozca cuáles son las medidas de prevención del COVID, que son en las que somos reiterativos, el lavado de manos, la distancia física, el mantener siempre puesto el barbijo, todas las metodologías que se dictan en este tipo de cursos son útiles justamente para que se divulguen. Otra forma de capacitación importante que también tenemos en nuestra empresa tiene que ver con la gráfica, poner señalizaciones, dar carteles de aviso. Todo eso compete a lo que sería la capacitación, que en este caso sería nuestro quinto eje de acción dentro de este curso. El sexto eje de acción está relacionado con el lavado de manos. En el transcurso de este video ustedes van a ver un instructivo de algo que parece sencillo, que parece normal para nosotros, que es el lavado de manos, que parece habitual, pero con esta situación de COVID se ha llegado a esa necesidad de incluso instruir a las personas de cómo lavarse las manos correctamente. Entonces, es muy importante el tema de la higienización de las manos. ¿Pero por qué es importante? Porque mis manos interactúan constantemente con toda la superficie, con las personas, con todo lo que tenga que ver con que existiera la posibilidad de que yo me contagiara del COVID. Entonces, si yo me raspo la nariz, si yo me toco el ojo, me friego la boca o lo que sucediera, existe la posibilidad de que yo me contagie. Y mucha atención con eso, porque no solamente el COVID, sino todas las enfermedades respiratorias se contagian de esa manera y es una vía importante. Por eso es tan enfático y tan necesario un lavado de manos frecuente y correcto. Habíamos hablado anteriormente de uso de EPP. Eso da pie a nuestro octavo eje de acción, que sería el uso de mascarilla, el más conocido como barbijo. ¿Para qué sirve ese barbijo? ¿Qué necesidad tiene? Normalmente el barbijo lo que va a hacer es proteger esas vías respiratorias, que son básicamente los medios de introducción hacia nuestro cuerpo que tiene el COVID. Entonces, de mayor a menor calidad de filtración, nosotros debemos usar obligatoriamente. Nosotros no tenemos la obligación en nuestro país de usar un barbijo determinado. No obstante, existen barbijos mucho más adecuados y mucho más aptos que otros.
nuestra obligación básicamente es usar lo que se llama un tapaboca, es decir, tener una forma de tapar nuestra nariz y nuestra boca de que existiera la posibilidad. Pero durante esta instrucción también van a ver cómo se coloca ese barbijo, cómo se tiene que usar, cómo se tiene que colocar, y hay barbijos por supuesto que cumplen funciones mucho mejor, los barbijos N95, este barbijo desarrollado por el CONICET que se llama Atom Protect, son barbijos que están diseñados justamente para esa protección y tienen una utilidad mucho mejor que un simple tapabocas, ¿sí? Entonces nuestra recomendación desde acá es usar barbijos normalizados, usar barbijos que efectivamente tengan capas filtrantes que lograran evitar que el virus ingresara en mi vía respiratoria. Pero todo medio de cobertura de mi sistema respiratorio y bucal es importante y obligatorio de usar constantemente. Y por último, y para cerrar en esta capacitación, vamos a hablar de la distancia física. Punto importante si los hay. Sabemos nosotros que este virus tiene un peso específico que favorece a que el virus no es que está en el ambiente, no es que yo camino y está en el ambiente en sí. El virus tiene un peso específico y ese peso específico hace que salga propulsado de una persona y que como máximo pudiera volar 1,5 metros y 2 metros dependiendo del tipo de propulsión, y el mismo cae. Entonces, físicamente eso nos ayuda a que si nosotros mantenemos una distancia física correcta, siempre tratando de evitar estar cerca de las personas y que nuestras vías respiratorias interactúen o nuestro contacto físico interactúe con alguien que pueda estar infectado y no saberlo, o sí, va a ser un eje importante a la hora de prevenir el COVID. Bien, entonces cerrando el tema de la distancia física y como para ir concluyendo con esta charla de capacitación, es importante concientizar y entender que estamos ante la presencia de una pandemia mundial. No es algo que solamente compete a nosotros como trabajadores de Forrest Beltrán, sino lo importante tiene que ver con la prevención en el día a día, la prevención en nuestras casas, usar esta capacitación o este acceso a tener instrucciones de este tipo para mantener siempre el lavado, no compartir utensilios a la hora de interactuar, no solo aquí dentro del trabajo, sino afuera también. Es decir, es importante mantener esas normas de convivencia que llevan a prevenir. Las reuniones sociales están terminantemente prohibidas y es necesario que eso se cumpla porque son los principales focos de infección que tenemos actualmente relacionados con el COVID-19, que en definitiva termina llegando a los ambientes laborales, pero el origen de esas infecciones normalmente se dan por descuidos que hay en la vida diaria, en la interacción. Muchas veces creemos que porque tengamos el papá, la mamá, el tío, el hijo, los sobrinos, podemos juntarnos, y esto no tiene que ver con una cuestión de familia, tiene que ver con un virus que tiene presencia mundial en cada rincón, en cada lugar. La situación que vive nuestro país hoy, con los temas de contagio y la gravedad que ellos generan, han colapsado el sistema sanitario de nuestro país. Y esas situaciones se van a ver acentuadas más en los lugares donde menos recursos existan. Entonces, es importante que nosotros tengamos la conciencia de cuidarnos, de no caer en este contagio, porque muchas veces no habrán los recursos necesarios para atenderlo como corresponde. Entonces, desde nuestro lugar los invitamos a cuidarse, no solamente por una cuestión laboral, sino por una cuestión de vida de cada uno de nosotros, para evitar tener estos contagios, cumplir con las normas de prevención, no asistir a reuniones sociales, no mantener contactos estrechos con personas que podamos sospechar que tengan COVID o que podamos sospechar que hayan sido contacto con alguna persona que potencialmente pudiera tener, seguir las normas, hacer hincapié, lavarse las manos, mantener la distancia, usar siempre la protección respiratoria, la protección ocular y los guantes también muchas veces son una buena herramienta de prevención dependiendo del tipo de tareas. Así que bueno, los invitamos a seguir con la prevención, a tratar de evitar lo máximo posible los contagios de esta enfermedad
y nos veremos en una próxima ocasión de capacitación.